Hablamos en la clase anterior de que habían dos tipos de velocidades dentro del funcionamiento del motor. Hablamos de velocidad sincrónica y de la velocidad del rotor, del deslizamiento que era la diferencia de las dos, y que habían tres corrientes también que podíamos distinguir dentro del motor de inducción. Una es la corriente nominal, ¿ya? Otra es la que aparece en la placa de datos, la otra es la corriente de arranque, que dijimos que aproximadamente es de 5 a 8 veces la corriente nominal. Y cuando en la placa de datos me aparece la letra de código, puedo calcularla directamente. Y la corriente, esa es la corriente de arranque, y la otra es la corriente de vacío, ya que anda entre un 40 y un 60% la corriente nominal. ¿Ya? Entonces habíamos propuesto un problema o habíamos propuesto una situación ya que sucedía con el motor. Ya vamos a tener que verla de nuevo, ya porque se nos borró, incluso se borró la pizarra donde se desconectó Zoom. No quedó grabado, digamos, lo que habíamos, lo que habíamos puesto ahí en la pizarra. Pero la situación era la siguiente. Ya en primer lugar, hablamos de un motor de inducción que partía en vacío. Entonces, eh, el motor parte en vacío. Esta fue la primera premisa, que quiere decir que parte sin ninguna carga acoplada en en el eje, en el eje del motor. Después veíamos que a los 5 segundos eh, este motor recibía la carga nominal. Eh, Después, en tercer lugar, a los 8 segundos dijimos, a los 8 segundos soltamos la carga. El motor queda en vacío nuevamente. Y en cuarto lugar, a los 15 segundos dijimos que se producía una falla. A los 15 segundos, por una falla, se bloquea el motor. Se bloquea el rotor de la máquina. ¿Ya? Entonces, eh, esa era la situación que se planteaba y se pedía graficar la corriente en todo ese tiempo. Ya eso fue digamos, lo que se pide en este problema que planteamos. ¿Ya? O sea que, que hagamos el gráfico de la corriente. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para después poder ver algo acerca de mm, me interesa ver algo también de los accionamientos, ya de ver cómo echamos a andar el motor, ya no quedarnos solo en la máquina en sí, ya de saber cómo funciona y de los tipos de corrientes que hay y todo eso. En la teoría ayer veíamos también lo que es la curva torque-velocidad, ya analizamos también un poco ese tema, ¿ya? Y vimos la curva torque-velocidad cómo funcionaba, ya así a grandes rasgos. ¿Ya? Esa clase ya está en el aula, ya está puesta ahí en la plataforma. Vamos a mirar aquí.
Ya no está avanzando muy rápido esto. Ya tenemos entonces, claro, el día de ayer vimos todo lo que era potencias en el motor y parte de la curva torque velocidad. Ya estuvimos mirando cómo cambia la curva torque velocidad con respecto a la frecuencia y al voltaje. Ya, ahora vamos a hacer este gráfico para después meternos en los accionamientos. Vamos a hacer eh, este gráfico, vamos a poner la corriente aquí arriba, corriente en amperes, amperes con mayúscula. ¿Ya? Esa va a ser la corriente en amperes. Y aquí abajo vamos a tener el tiempo en segundos. ¿Ya? Entonces, vamos a escalar rápidamente aquí el eje X, que es el eje del tiempo. Ya por lo general el tiempo va en el eje X, que es la variable que manipulamos. Por tanto, necesitamos aproximadamente 20 segundos en total para graficar toda la situación. Ya a los 15 ocurre el último evento. Entonces, si eso es 20, ya no vamos exactamente a verlo, pero aquí más o menos están los 10. ¿Ya? Si ahí están los 10, aquí están los 5 y aquí están los 15. Como le dije, bien aproximado nomás. Tendríamos aquí 5, tendríamos aquí los 10, tendríamos aquí los 15 segundos, perdón, y tenemos acá los 20. Ya, aproximadamente esa va a ser la escala de tiempo. Y acá tenemos que marcar corrientes. Ya, tenemos que marcar por una parte la corriente de arranque. Ya, si aquí, por ejemplo, me dieran los datos del motor, o yo tuviera la placa de datos del motor, podría estimar cuánto es la corriente con la corriente nominal, digamos, de la placa, estimo cuánto es la corriente en vacío, ya como un 40, un 60% la nominal, ya, y calculo cuánto es la corriente en el arranque. Ya, cuando lo estábamos haciendo la semana pasada, ya la semana pasada, si recuerdan, y ven el video que de todas maneras subí el video, aunque estuviera un poco ahí cortado, digamos, que se cortó en el momento en que se fue el internet. Ahí dimos una placa, ¿verdad? Cuya corriente nominal eran como 8 amperes, por lo que recuerdo, y establecimos en 4 amperes, parece, la corriente de vacío, ¿ya? Eso por lo que recuerdo. Em, pero no lo vamos a hacer ahora con alguna placa de datos, sino que lo vamos a hacer genérico. ¿Ya? Mm, a ver, no sé si les he subido esa clase, parece que no. No le he subido esa.
Y a la clase, al parecer, no le subió, o si lo estoy revisando aquí, a ver si les dejé en la plataforma la clase grabada. Ah, sí, aquí está. Claro, aquí está, aquí la tenemos. 41 minutos alcanzamos a estar. A ver, aquí les voy a mostrar. Aquí está la clase, ya en el momento en que quede congelado ahí donde se fue el internet. Eh, y ya teníamos hecho el gráfico. Si lo ven aquí, aquí teníamos lo mismo que les puse ahora, ¿verdad? Que las mismas condiciones. Y habíamos puesto acá una información de placa de datos. Dijimos que el motor era de un HP, letra de código L, y le habíamos dado 230 volts y 8,2 amperes. ¿Ya? Eh, con la letra de código L es posible calcular, digamos, el cuánto vale, digamos, la, la corriente de arranque, 230 volt, corriente 8,2 amperes y el motor de un HP. Ya eso habíamos establecido. Mm, 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 mm. Eh, 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 eh. Ya aquí habíamos visto las tres corrientes, los dos tipos de velocidad que hay, y eso es lo que teníamos acá. Perfecto, entonces vamos a irnos aquí para aprender, digamos, también cómo se calcula la corriente en base a la letra de código. Vamos a dejar esos mismos datos ya acá, que son los datos del motor. La potencia útil, recuerden que siempre la potencia que aparece en la placa de datos es potencia útil o potencia mecánica, es de 1 HP. Letter code es, dice letra L, 230 volt y 8,2 amperes de corriente nominal. Ya, eso es lo que tenemos ahí como datos del motor. Entonces, con la letra L entonces vamos a ver lo que es la corriente de arranque. Yo aquí en el aula les dejé una carpeta ya en la parte de motor de inducción. Les voy a mostrar aquí dónde está, por si no la han visto, no la han revisado todavía. Aquí está la sección de motor de inducción, ya, en el aula. Y ahí está la parte donde hicimos el repaso de circuitos eléctricos, la parte de electromagnetismo, que fue una clase de introductoria, el transformador, con la evaluación, que las notas se las envié la semana pasada, y el motor de inducción, donde estamos ahora, y donde tenemos aquí esa carpeta, ya que si la abrimos hay información técnica, ¿verdad? Clase de aislamiento, clase de servicio, índice de protección y placa de
y placa de datos. ¿Ya? Esa es la también información eléctrica sobre especificación ahí de los motores, específicamente de los motores B. ¿Ya? Ya no les he subido entonces lo que es la letra de código. Ya vamos a ver acá, a ver el archivo que les voy a subir, donde aparece esa información, o es una tabla, digamos, es una tabla de donde aparece la letra de código y el número. Aquí está. Aquí la vamos a compartir entonces. Esta se la voy a dejar en esa carpeta que les mostré. Esa es la tabla. Ya es la tabla de códigos NEMA. Entonces, la norma NEMA establece una serie de letras para la letra de código y para cada letra me da un rango de kVA por HP en el arranque. ¿Ya? Esto es kVA por HP en el arranque. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar estos números por los HP de la máquina y luego con eso obtengo los kVA total en el arranque, o sea, la potencia aparente en el arranque, y por la fórmula de potencia aparente que es raíz de 3 voltaje por corriente, puedo calcular y despejar ahí la corriente porque sé el voltaje nominal y conozco, bueno, lo único, ¿verdad? Y conozco los kVA, ya por esta tabla. Entonces aquí dice, por ejemplo, aparece un ejemplo también, dice un motor de inducción de 10 HP, 440 volt, la de código F, se va aquí a la letra F, y la letra F dice que varía entre 5 y 5,59 kVA por HP en el arranque. Aquí en el cálculo utiliza el número mayor, ¿ya? Que es la peor condición, digamos, donde va a estar la corriente de arranque más alta. Toma el valor 5,59, ese lo multiplica por los HP de la máquina, que son 10 HP, también lo multiplica por 1000 para que quede en volt-ampere, ya para pasar de kVA a volt-ampere, y lo divide inmediatamente por raíz de 3 y el voltaje para sacar la corriente. Toda esa fórmula le da un total de 73 amperes. Entonces, esa es la máxima corriente de arranque que vamos a tener en este caso. ¿Ya? En nuestro caso, ¿ya? Aquí la letra es L, por tanto tenemos de 9 a 9,99, ¿ya? La letra L, de 9 a 9,99 kVA por cada HP de la máquina. Y vamos a hacer este mismo cálculo que hay acá para determinar cuánto es la corriente de arranque. Tenemos aquí entonces, lo vamos a hacer aquí. Determinamos entonces la I de partida como los kVA por HP, es decir, los 9,99, vamos a tomar la peor condición también, y eso lo multiplicamos por los HP de la máquina, para que nos queden los kVA, porque este valor está 9,99, está en kVA por HP. Si lo multiplicamos por los HP, nos quedan solo los kVA. 9,99 por los HP de la máquina, y la máquina que estamos viendo ahora tiene 1 HP, ¿ya? Entonces solo nos quedaría multiplicarlo por 1000 para que nos quede en volt-ampere, ¿ya? Estos kVA nos quede en volt-ampere, y todo eso, ¿verdad? Lo dividimos por
Esto va a tener que estar entre paréntesis. Todo esto lo dividimos por raíz de 3 y por el voltaje nominal, que en este caso son 230 volts. ¿Ya? Eso también lo dejamos entre paréntesis. Le voy a dibujar la raíz después. Ya. Y eso nos va a dar un valor de... Ya, si ponemos todo eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da esta cosa. Vamos a verlo aquí inmediatamente. Tenemos arriba entonces 9.99 por 1000. Y eso lo dividimos por raíz de 3 y por 230. Nos queda un valor de 25 amperes, que es lo que el fabricante me está diciendo que es mi corriente de partida, ya mi corriente de arranque. Entonces este motor tiene una corriente nominal de 8,2 amperes, ¿ya? Y una corriente de arranque de 25 amperes. Eso es entonces más o menos la idea. Ya, eso es entonces, ahí lo tenemos, tenemos la corriente de arranque, la corriente de nominal y nos queda determinar cuánto va a ser nuestra corriente de vacío, ya, o la I sub 0, que es la corriente que circula cuando no hay ninguna carga en el eje, y dijimos que lo establecíamos entre un 40 y un 50% de la corriente nominal. Entonces la vamos a estimar como es 8,2 en 4 amperes. Ya eso le vamos a poner aquí. Eso es un valor estimado. Entonces hacemos esas estimaciones. Entonces acá tenemos, ya colocamos acá el gráfico. Vamos a colocar 25 aquí. Como nuestra corriente más alta, que es la corriente de arranque, corriente de partida. Si los 25 están ahí, tengo por aquí los 20, por aquí los 10, ¿ya? Los 8 van a estar por acá más o menos, y los 4 por aquí. 8,2, que es la corriente nominal, y vamos a colocar acá también lo que estimamos como corriente de vacío, lo estimamos en 4 amperes. Ahí tenemos el gráfico hecho, ya con todos los valores que nos interesan puestos, ¿verdad? Los 5, nos falta los 8 segundos, ya 5, 6, 7, 8, 9,
hasta por aquí aproximadamente, los 8 segundos. Entonces acá tenemos un evento a los 5, un evento a los 8, un evento a los 15. Y las corrientes son 4 amperes, la corriente estimada de vacío, 8,2 amperes la nominal y 25 amperes la corriente de arranque. Entonces dice que parte en vacío. Vamos aquí a hacer el dibujo. Por lo tanto, el motor arranca con esta corriente de partida. ¿Ya? La corriente de partida va a ser igual si es que el motor tiene carga o no. Ya eso ya lo habíamos visto o lo habíamos mencionado anteriormente, que esta corriente de partida es la corriente a rotor bloqueado. Entonces se le llama también corriente de rotor bloqueado. Por tanto, es totalmente independiente de la carga. Ya no importa si el motor parte con mucha carga en el eje o si el motor parte sin carga en el eje, la corriente de arranque va a ser la misma, ya el nivel de corriente de arranque. La diferencia va a ser en la duración de esa corriente, ya si el motor está en vacío, va a caer rápidamente, ya, y cae tan rápido que hasta es difícil medirla, ya. Generalmente cuando medimos corriente o intentamos medir la corriente de arranque en un motor que parte en vacío, ya parte tan rápido y la corriente baja tan rápido que él no la alcanza a detectar el instrumento. Sin embargo, cuando parte con carga el motor, ahí la corriente de arranque se establece por un tiempo más extendido, ya antes de caer, y es fácilmente medible. En este caso, como el motor parte en vacío, que es nuestro primer punto ahí, la corriente de arranque va a partir aquí en los 25 amperes, ya que fue lo que calculamos con la letra de código, y va a caer rápidamente, ya antes, debería ser antes de un segundo, ya el segundo está por ahí más o menos, debería caer antes del segundo. Lo vamos a dibujar como una recta la caída. Y va a caer no a la corriente nominal, ya porque está partiendo sin carga, va a caer a esta corriente que es la corriente de vacío. Ya, si dijéramos que el motor parte con carga nominal, caería aquí, a los 8,2 amperes. Pero esta cae hasta aquí. ¿Ya? Y cae rápido, decimos antes del segundo aproximadamente ya está aquí abajo. Luego de eso, dice que a los 5 segundos se aplica la carga nominal, por tanto, durante ese tiempo el motor va a estar consumiendo la corriente de vacío, ya, desde que cae hasta los 5 segundos, ya va a estar consumiendo esa corriente que le vamos a llamar corriente de vacío. A los 5 segundos se aplica la carga nominal, por lo que la corriente sube, ¿ya? Y sube hasta la corriente nominal. ¿Ya? Sube hasta los 8,2, que más o menos están por ahí, ya un poco más arriba, parece. Ya, sube hasta 8,2 amperes. Luego dice, a los 8 segundos se suelta la carga, o sea, nos mantenemos aquí con la corriente nominal hasta los 8 segundos, donde la carga se suelta. Y cuando la carga se suelta, eh, volvemos entonces a la corriente de vacío, a esta misma corriente que consume el motor cuando no hay carga. Ya a los 15 segundos se produce una falla cuando el motor está en vacío, o sea, cuando el motor está consumiendo la corriente de vacío.
a los 15 segundos se produce una falla que dice que por esta falla el motor se bloquea, o sea, el rotor queda bloqueado. ¿Y qué ocurre entonces cuando el rotor queda bloqueado? Que va a volver a consumir la corriente de arranque. Eso es lo que ocurre. Voy a tirar esto un poco más para allá. Y vamos a dibujar entonces que a los 15 segundos vuelve el motor a consumir la corriente de partida. Se nos va a disparar aquí de nuevo a los 25 amperes. Y como es una falla y el motor queda bloqueado, entonces va a mantenerse en esta condición hasta que algo ocurra. ¿Ya? Aquí lo que debería ocurrir, ¿ya? En un sistema que esté bien diseñado, es que debería caer alguna protección del motor. El motor, como tiene una corriente de 8 amperes, debería tener una protección asociada, un guardamotor, un relé térmico, que disparara cerca de los 10 amperes, ya como máximo. En este caso tenemos mucho más de 10 amperes, tenemos 25 amperes, por tanto esta corriente debería ser interrumpida ya en un tiempo prudente antes de que el motor se destruya por alguna protección. Por lo tanto vamos a dibujar aquí que el motor va a caer a cero. De aquí ya no hay ninguna corriente. Porque en este punto ya tenemos entonces que operó una protección. Aquí debería entonces en ese punto haber operado la protección. A ver si puedo modificar esa flechita, o si no, hacemos de otra. En ese punto entonces es donde va a operar la protección. Ahí. Ya, y eso sería entonces el gráfico ya de la evolución de la corriente ya digamos, en esta historia hipotética que contamos, ¿ya? Esta sería, digamos, la evolución de la corriente. Siempre va a partir con la corriente de arranque, independiente de cuánto sea la carga. Ya la corriente de arranque va a depender de la letra de código. Y si no hay letra de código, entonces estimamos entre 5 y 8 veces la corriente nominal. ¿Ya? En este caso era menos, que si lo hubiéramos estimado con 5 a 8 veces la nominal, nos dio un valor de 25 amperes. Ya, de todas maneras podemos ver en el gráfico que es bastante más alta, ¿ya? Y el motor no está diseñado para consumir esta corriente de forma continua. Ya solo la soporta aquí porque, digamos, es tan rápida la caída que no alcanzan a calentarse, eh, digamos, los bobinados producto de esa temperatura. ¿Mm? No alcanza, digamos, la temperatura a dañar la aislación. Este es el gráfico entonces, ya ese sí lo vamos a guardar, de la evolución de la corriente, digamos, mirando el historial del motor. Ya, eso sería eh, digamos, para concluir lo que ya habíamos visto
en la clase anterior, el viernes pasado. Ya, quiero ver algo de accionamientos, ya rápidamente, para ver cómo generalmente se puede este motor eh, cómo este motor puede echarse a andar o cómo este motor puede comenzar a funcionar. Si nosotros miramos aquí abajo, ¿ya? Y vemos esta, a ver, vamos a mirar aquí. Se movió esto, aquí está. Y ya, aquí estamos entonces. Entonces vamos a ver algo de accionamiento. ¿Cómo por lo general, digamos, echamos a andar la máquina de inducción o el motor de inducción? Por lo general vamos a tener dos clases de control o vamos de dos formas a echar a andar la máquina. La primera es por algún tipo de maniobra manual y el otro es por un tipo de maniobra electromagnética. Ya la verdad es que existen tres formas, ya las vamos a dejar puestas acá. Ya vamos a borrar esto. Y vamos a ponerle aquí las formas de arrancar el motor. Entonces la primera que tenemos es la maniobra manual, que se hace mediante un selector o mediante un interruptor. Ya de la misma forma en que nosotros accionamos, por ejemplo, manualmente las luces de la casa, ¿ya? O como accionamos manualmente algún electrodoméstico. De esa misma manera podemos echar a andar el motor mediante un interruptor, un selector, ya de varias posiciones. Podemos echar a andar un motor para prenderlo y apagarlo ya de una Profe, forma manual, directamente de la línea al selector y del selector al motor. Ya eso lo podemos hacer. Es la manera más, digamos, simple y rudimentaria de echar a andar un motor. Tenemos en segundo profe, lugar la maniobra electromagnética, profe, pero esto sirve que es cuando, una no sé, segunda el forma motor de está echar a acoplado. andar este motor, que tiene varias ventajas con respecto a la maniobra manual. Ya lo vamos a ver, tiene ventajas en cuanto a operatividad. Es mucho más fácil, por ejemplo, sacar más mandos, sacar mandos remotos, ¿ya? Es mucho más simple de intervenir también y de detectar fallas en el sistema o de despejar fallas. Y tiene también ventajas en cuanto a seguridad. Ya en la maniobra manual, si la energía eléctrica se corta, entonces el motor va a detenerse, pero si la energía eléctrica vuelve, el motor va a partir sin previo aviso. Y ahí esa es quizá una de las fallas de seguridad más grandes de la maniobra manual, ya que en una industria, imagínense ustedes, hay un motor ahí que está echando a andar una máquina, eh, que el motor está gobernado por una maniobra manual, por un selector, ya un selector de encendido apagado. Entonces, cuando hay un corte de energía, el motor se detiene, la máquina se detiene, pero si el operario no tuvo la precaución de colocar el interruptor en apagado, ya podría darse el caso, y se ha dado muchas veces, en que algún técnico va a revisar la máquina. Ya muchas veces no se sabe por qué es la detención, y a veces se puede pensar que es una falla mecánica y no una falla eléctrica, o una falla en la conexión del motor ahí en la caja de bornes. Por lo tanto, se ha dado mucho que los operarios van a mirar la máquina, se meten a la máquina, a las partes móviles, digamos, o se acercan demasiado a las partes móviles
y cuando están los operarios revisando, vuelve la energía eléctrica, y al volver, como el operario no tuvo la precaución de apagar el motor y de poner en apagado la posición del selector, el motor inmediatamente parte, la máquina se echa a andar y con los operarios ahí puede producirse algún accidente o la muerte de alguien, digamos. Entonces, esa falla en seguridad es importante, ¿ya? Entonces, la maniobra manual solo se deja para casos específicos, para motores pequeños y para aplicaciones donde no vamos a tener podemos estar seguros de que no vamos a tener este problema. Ya en el caso de, no sé si van a poner alguna puntera o alguna aplicación más pequeña, digamos, podemos entonces instalar la maniobra manual sin problema, pero para ya motores más grandes o para situaciones más complejas, ya de máquinas y esas cosas así, entonces se prefiere la maniobra electromagnética. Ya con la maniobra electromagnética yo me aseguro que si la energía se corta, entonces el motor se detiene claramente, pero cuando regresa la energía el motor no parte inmediatamente, sino que necesita una nueva orden de partir. ¿Ya? La orden de partir y parar en la maniobra electromagnética no se hace por un selector ni por un interruptor, se hace por medio de un pulsador. Entonces yo doy un pulso, eh, energizo la bobina de un contactor. Ya el contactor es el elemento clave en la maniobra electromagnética. Ya aquí en la maniobra manual es el interruptor o el selector. Ya en la maniobra electromagnética el que manda es el contactor, ya que es el elemento ya electromagnético, digamos, por excelencia. Y en tercer lugar, la tercera forma de echar a andar un motor o de gobernar el funcionamiento de un motor es por una maniobra de electrónica de estado sólido, ¿no? O le llamamos maniobra de estado sólido, que es mediante algún elemento de electrónica de potencia, ya como son los partidores suaves, por ejemplo, o los soft starter le llaman también en inglés, el partidor suave, y el variador de frecuencia. Cuando uso estos elementos es cuando ya requiero de una operación más fina del motor. Si quiero, por ejemplo, que no parta bruscamente, si lo que yo voy a mover es sensible y no me sirve, digamos, esa característica que tiene el motor de inducción de que tiene una partida muy brusca, parte, se le llama una partida instantánea, eh, y si es sensible, digamos, la carga, entonces compro un partidor suave, ya que el partidor suave lo que hace es que mediante electrónica de potencia, mediante pulsos de voltaje, hace que el motor parta con bajo voltaje y va subiendo en una rampa, ¿ya? En el tiempo, para que el motor vaya tomando carga suavemente, ¿ya? Y no pegue, digamos, no pegue golpes bruscos a la carga, sino que parte en una rampa de tiempo que uno programa el tiempo de la rampa hasta que llega a la velocidad nominal, ¿ya? Y luego algunos partidores suaves también tienen la posibilidad de una detención también en rampa. Ya los más simples no solo tienen para la partida, en el arranque se detiene como se detiene, digamos, un motor normal. Otros partidores suaves tienen también la opción de hacer rampa al inicio, en el arranque, y tener también una rampa de descenso al final cuando vamos a detener el motor. ¿Ya? El,
El variador de frecuencia, por otro lado, ya tiene un objetivo distinto ya al del partidor suave. El variador de frecuencia lo que busca es cambiar la velocidad del motor en la operación, ya no solo hacerlo partir, digamos, suavemente, sino que en la operación del motor cambiar la velocidad del motor. Y esto se hace ya cuando necesito variaciones de velocidad, cuando necesito en la aplicación que tengo que el motor vaya más lento en ciertas condiciones o poder acelerarlo, ya cuando necesito esas variaciones de velocidad, entonces echo a andar el motor por medio de un variador de frecuencia. Ya los variadores de frecuencia ya están más económicos, ya no están tan caros como hace un tiempo atrás. Y vienen, generalmente incluyen el variador de frecuencia otros elementos adicionales como mediciones, protecciones y todo eso para ayudarme al, al gobierno, digamos, y a la protección del motor. Entonces, esos son las tres formas de arrancar un motor, digamos, de hacer funcionar un motor en la maniobra manual mediante un interruptor, maniobra electromagnética, un contactor. Los primeros dos elementos los tengo aquí para mostrárselos. Si me dan un momento. Acá tengo lo que es un selector. Este es un selector de 3 posiciones. Así lo podemos mirar ahí en la cámara. Ya es un selector de 3 posiciones. Ahí está en la posición 1. En la posición 0. ¿Ya? Y este selector está pensado, voy a dejar de compartir aquí para que lo vean más grande. Ya, y este selector está pensado, ya digamos, está para poder hacer un cambio de giro del motor de inducción. O sea, este selector para eso está diseñado, digamos. Es un selector con 3 pisos. Ya tiene 6 contactos. Tiene 3 contactos en la parte superior. Aquí el primer contacto está con la tapa puesta, por eso no sé, igual que los demás. Ahí le saqué la tapita. Y ahí se ven los 3 contactos. Ya, en la parte superior. 3 contactos en la parte inferior que están con la tapa puesta, por eso trae una tapa protectora de los contactos. Ahí se la saqué. Y ahí tenemos los 3 contactos por un lado del selector. Tiene 3 contactos por otro. ¿Ya? Y con un destornillador de cruz puedo abrir, digamos, el contacto, ingresar por ahí el conductor, cerrar y hacer, digamos, el circuito. ¿Ya? Este selector me sirve también para una partida directa, es decir, yo puedo ocupar de los 6 contactos que tiene, puedo ocupar solo 3, ya los que corresponden, por ejemplo, a la posición 1, ya a los contactos que cierran en esa posición, ya puedo verificar eso con un multímetro y puedo medir continuidad para ver cuáles son los 3 que se cierran en la posición 1 y esos que se cierran en la posición 1, que son esos 3 grupos de contactos. Entonces aquí yo hago llegar la primera línea los contactos son estos, o sea, aquí estos 2 puntos están abiertos en la posición 0 y cuando yo paso a la posición 1, estos 2 contactos se cierran. O sea, es como que se hace un puente por dentro. Quedan estos 2 puntos unidos eléctricamente. De la misma manera estos 2 quedan unidos ahí y estos 3 unidos acá. ¿Ya?
Entre ellos no hay ninguna unión eléctrica, están aislados los tres. Por lo tanto, estos tres contactos son independientes uno de otro. Cuando yo estoy en la posición 0, estos tres contactos están abiertos, no dejan el paso de la corriente, pero cuando yo pongo posición 1, entonces se cierran ese contacto, el segundo y el tercero. Entonces yo llego con la fuente de alimentación a un extremo. Ya, por ejemplo, puedo llegar con la alimentación a estos tres puntos y pongo aquí L1, L2 y L3. Y del otro lado del selector, de acá, salgo para el motor. ¿Ya? Y aquí conecto la línea U, B y W y conecto el motor ya sea en estrella o en triángulo, como ya lo hemos visto. ¿Ya? De esa manera simple, ya entonces construyo yo un control manual. ¿Ya? Ahí el motor está apagado y enciendo el motor en la posición 1, ahí el motor parte, digamos, y lo detengo con el mismo selector. ¿Ya? Eso sería una maniobra manual, que solo utiliza un elemento de mando. Claro, tiene que tener protecciones asociadas también el motor, ¿verdad? Un relé térmico, un guardamotor, que va en serie con este elemento que es el elemento de control. ¿Ya? Pero este finalmente es el elemento que va a gobernar digamos, el uso del motor. ¿Ya? Este es el selector manual, ¿ya? El que me sirve para hacer un arranque directo del motor. Para la maniobra electromagnética ya necesito este otro elemento, ya que es un contactor. Y el contactor ustedes lo ven que es un poco más complejo en su forma, digamos. Y este contactor es básicamente una bobina, ¿ya? En el interior es una bobina de cobre que cuando es alimentada ya por el voltaje nominal de la bobina, entonces esta bobina cierra un circuito magnético. Esta bobina tiene un circuito magnético parecido a como cuando estudiamos nosotros cuando estudiamos los transformadores. ¿Ya? Es una bobina asociada a un núcleo, pero este núcleo está separado, ya está dividido. Hay una parte fija, un núcleo fijo, y otra parte un núcleo móvil. ¿Ya? Y ambos se separan por un resorte. ¿Ya? Hay un resorte que los separa. Y cuando la bobina se alimenta, la fuerza magnética hace que esta parte móvil se junte, ¿ya? Y produce un movimiento. ¿Ya? Trabaja a partir de un movimiento ahí mecánico. Ya vamos a ver rápidamente aquí en este mismo, aquí arriba. Algo parecido a esto que les voy a mostrar aquí. Aquí va. Algo como esto. Y aquí tenemos un núcleo ya ferromagnético que tiene esta parte fija y esta es la parte móvil. Entonces, esta parte fija está aquí asociada a una bobina y cuando esta bobina se alimenta, ya no es un transformador porque no hay otra bobina como la teníamos en el caso del transformador. La intención de esta bobina es generar un flujo magnético y este flujo magnético va a atraer, va a producir una fuerza magnética que va a atraer esta parte que es móvil, la va a atraer y finalmente este se va a juntar con el resto del núcleo y cuando se produzca este movimiento, entonces se van a cambiar de estado todos los contactos. Ya automáticamente cambian estos tres contactos de fuerza y algunos contactos de control. Ya también cambian su posición, cambian su estado. Aquí están abiertos los tres contactos de fuerza y cuando yo alimento esta bobina, entonces se cierran los tres.
parecido a lo que yo hacía con aquí lo que hacía con el selector cuando lo pasaba de 0 a 1, ¿ya? Ahora la diferencia es que yo no lo hago manualmente, no cierro los contactos manualmente, sino que lo que hago es, mediante un pulsador, le doy un toque a la bobina y la bobina es la encargada de cerrar los contactos de fuerza hacia el motor. Ya luego yo suelto el pulsador y el contactor queda energizado mediante un contacto auxiliar, ya que lo sigue alimentando hasta que yo presiono el pulsador de parada. Entonces, en la maniobra electromagnética, yo uso esto que es el contactor. Uso este elemento que es el contactor. Uso además elementos como un pulsador de partida, un pulsador de parada y los contactos auxiliares que tiene este elemento. Aquí arriba alimento la bobina. Estos dos puntos de aquí arriba son para alimentar la bobina del contactor y los puntos frontales aquí tengo al medio los tres contactos de fuerza que son aquí arriba donde tengo que ingresar la alimentación y por aquí abajo tengo que irme al motor. Ya por estos tres puntos de abajo voy al motor. Entonces, de la misma manera que en el selector, por un lado llevo con la alimentación, con el otro me voy al motor. Aquí también llevo con la alimentación aquí arriba, por aquí abajo me voy al motor y tiene a los extremos también dos contactos auxiliares que como les dije es para mantener ahí eh, fija la alimentación a pesar de que yo ya he sacado la mano del pulsador. Ya he quitado he dejado de pulsar, digamos, el pulsador de partida. Ya aquí vamos a ver unos circuitos. Y aquí va a ser el circuito de control. Vamos a mirarlo aquí. Esto de aquí que estamos mirando acá se llama circuito de fuerza. Ya, este que tenemos acá. Y lo vamos a mirar con un poco de más detalle. Aquí lo vamos a dejar ahí. Este es el circuito de fuerza del motor. Aquí abajo, este círculo que dice M trifásico, ya está representando el motor, ya la M de motor y tres fases. W dice aquí, no sabemos qué conexión tiene internamente, ya no aparece acá. Este F1 es una protección. Aquí están los contactos de fuerza del contactor, ya que está el contactor aquí, digamos, mostrado con las letras KM. KM1 dice, ¿verdad? Que es contactor y el M es de main o de principal, ya contactor principal 1, eso es lo que quiere decir. Y luego tiene tres fusibles aquí arriba para la protección. ¿Ya? Entonces esto es básicamente lo que llamamos el circuito de fuerza, ya lo que le llamamos el circuito que lleva la alimentación directamente al motor. Ahora, ¿cómo yo gobierno este contactor? A eso es lo que le llamamos circuito de control, ya a cómo yo controlo ya el cierre y la apertura de estos contactos del contactor KM1. Ya, eso es lo que vamos a llamar circuito de fuerza y lo vamos a ver acá en otra. eh, Vamos a mirar a ver si lo tenemos por acá. A ver, les voy a dejar de compartir ahí para revisarlo. Está en esta PPT al final. Acá. Ya.
aquí vamos a mirar esta diapositiva. Esta, ¿no? Esta, sí. Y acá tenemos entonces lo que llamamos circuito de control, que en este caso es la maniobra manual, que también se le llama circuito de 2 hilos, eh, donde tengo un pulsador o un interruptor directamente a la bobina del contactor. Aquí tengo, ambas son maniobras electromagnéticas, pero una es maniobra electromagnética, podríamos llamarle directa, ¿ya? Y esta es la más usada, el control de 3 hilos. Ya la maniobra electromagnética puede ser de, de 2 o de 3 hilos. Ya por eso le vamos a poner aquí, eh, vamos a hacer aquí la selección, a ver, para indicar que la maniobra electromagnética bien puede ser, tenemos dos clases de 2 hilos, o tenemos también una maniobra electromagnética de 3 hilos. Vamos a ver a qué se refiere cada una rápidamente. Acá. Ya, la maniobra electromagnética de 2 hilos es cuando yo controlo la bobina del contactor directamente por un interruptor. Ya este interruptor podría ser muy similar a los interruptores que yo tengo en la casa para encender y apagar las luces, digamos. Ya no requiere ser un interruptor de mucha corriente porque solo voy a alimentar la bobina del contactor, nada más. Entonces yo presiono, el contactor se alimenta y cuando se alimenta el contactor, entonces estos tres contactos que están aquí se cierran, ¿ya? Ahí están, se ve que están abiertos, están interrumpiendo el paso de la corriente. Ya, ya cierro la protección Q1, está cerrada, los fusibles. Entonces cuando yo presiono el interruptor, energizo la bobina y estos tres contactos se cierran aquí y dejan pasar la energía eléctrica directa hacia el motor que comienza a girar. ¿Ya? Y cuando yo desactivo el interruptor, se desenergiza la bobina del contactor y el contactor abre sus contactos y queda el motor sin energía. ¿Ya? Esa básicamente es la función de ese control de 2 hilos. Este control de 2 hilos tiene también el mismo problema que el control manual, que también si se va la energía eléctrica y vuelve, el motor va a partir inmediatamente. Por eso se prefiere, en el caso de la maniobra electromagnética, se prefiere este control, que es mediante un circuito de 3 hilos, que se hace mediante pulsadores, ¿ya? No se hace mediante interruptores, ¿ya? Sino mediante pulsadores. Esta es la, la, la simbología para un pulsador, esta que tenemos aquí, que dice S1, y la que dice S0 también, ya son la simbología para el pulsador. Con la diferencia que tienen los dos es que este es un pulsador normal abierto. O sea, este contacto siempre está abierto y cuando yo lo presiono, entonces lo cierro. Ya, este pulsador que dice S0 trabaja al contrario del anterior. O sea, este siempre está cerrado y cuando yo lo presiono, lo abro. Ya, esa es la diferencia entre un pulsador normal cerrado como este y un pulsador normal abierto como el de acá. Ya, este funciona, digamos, de la siguiente manera. Tiene dos pulsadores, ¿ya? Generalmente este tiene un color verde, el de partida, y el pulsador de parada tiene un color rojo. Cuando yo presiono este S1, cierro aquí este contacto y dejo pasar la energía eléctrica directo por esta línea hacia la bobina del contactor. Cuando el contactor se energiza,
cambian de estado sus tres contactos de fuerza, que son los que vimos aquí. Ya se cierran los tres juntos y el motor comienza a funcionar. ¿Ya? Pero al mismo tiempo que esos tres contactos de fuerza se cierran, también se cierra este contacto de control, ya que es el contacto adicional que vimos que tenía el contactor, aparte de los tres de fuerza, vimos que tenía en sus extremos dos contactos de control. Ya uno de esos es para hacer esto, para cerrar este contacto de control, y este al cerrarse le da un camino alternativo a la corriente. La corriente ahora baja por acá y toma este camino para alimentar la bobina del contactor. Entonces yo ahora puedo soltar el pulsador sin ningún problema y el contactor va a seguir energizado por este camino alternativo que yo le brindo por acá. Ya por eso a este contacto se le llama contacto de sello. Ya porque lo que viene a hacer cuando yo alimento la bobina, ya sella la alimentación hacia el contactor, ya por este punto, ya aunque yo presiono el pulsador, y el pulsador, ustedes saben, no, el pulsador retorna, ya el pulsador tiene un retorno, yo lo presiono y inmediatamente al soltarlo vuelve a su posición normal, ya, por tanto, eh, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces presiono, pasa la corriente eléctrica aquí a la bobina de este contactor, los tres contactos de fuerza cierran, por lo tanto el motor arranca, el motor parte, y al mismo tiempo cierra también este contacto de control y la corriente viene por este punto, ahora toma este camino alternativo y viene y sigue alimentando la bobina todo el tiempo, digamos, y el motor continúa sin problemas funcionando hasta que yo vengo nuevamente y presiono este otro pulsador, que es el pulsador de parada. Cuando yo presiono este pulsador, abro el circuito, ya interrumpo la corriente eléctrica hacia el contactor. Perdón, ahí se me fue. Ahí. Interrumpo la energía eléctrica hacia el contactor y el contactor, al quedar sin energía, abre los tres contactos de fuerza nuevamente. Ya por lo tanto, acá estos tres contactos vuelven a abrirse y el motor queda sin energía y se detiene. También abre este circuito que era el circuito de control que estaba cerrado, ahora vuelve a abrirse. Por tanto, cuando yo suelto el pulsador y el pulsador se vuelve a cerrar, va a volver a su posición original, entonces ya está abierto este, por lo tanto la corriente solo pasa por aquí y llega hasta ese punto. Aquí también, y no vuelven a pasar hacia el contactor. Entonces, este control de 3 hilos es mucho más seguro que el anterior, porque por lo que conversábamos antes, o sea, si la energía se, si la energía se corta, se va la energía, digamos, por un corte en el suministro, eh, se va a desenergizar la bobina y se va a abrir este contacto, ¿ya? Y al momento de volver la energía eléctrica, se va a encontrar con los dos caminos abiertos, ¿ya? Y no se va a volver a energizar nuevamente. Es decir, que con este control de 3 hilos, cuando hay un corte de luz, el motor se detiene y no vuelve a andar. Aunque la luz retorne, aunque vuelva la energía eléctrica, no vuelve a funcionar el motor hasta que el operario venga una vez más y presione el pulsador de nuevo, le dé una nueva orden de partida. Y en ese caso entonces se vuelve a energizar el contactor y vuelve a cerrar sus tres contactos de fuerza para el motor y vuelve a cerrar este contacto para sellarlo. ¿Ya? Entonces eso es cómo funciona básicamente un circuito de control y un circuito de fuerza de un motor.
Ya, a esto nosotros le llamamos una partida directa, ¿ya? Cuando se dice que el motor tiene una partida directa, entonces nos referimos a esto. Un pulsador para echarlo a andar y un pulsador para detenerlo. Ya nada más. Ya ninguna complicación adicional a eso. Por tanto, vamos a ver ya con la maniobra manual o la maniobra electromagnética. Con ambas dos, digamos, podemos hacer esto que le llamamos partida directa. Ya es la que tenemos del motor, la más simple, y solamente es partir y parar el motor. Tenemos también otros tipos de accionamientos que podemos darle al motor, otro tipo de maniobras que podemos ejercer al motor dependiendo de lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, podríamos nosotros querer, dependiendo de la aplicación, podríamos desear que el motor vaya en los dos sentidos o gire en los dos sentidos, ya que en un momento gire en sentido horario, pero también necesitamos que gire en el sentido antihorario. ¿Ya? O sea, si imaginen que el motor está llevando material en una cinta transportadora y necesitamos que en ciertas condiciones o en cierta oportunidad la cinta transportadora vaya en la otra dirección. Ya en ese caso entonces no nos sirve una partida directa porque la partida directa hace funcionar el motor en un solo sentido de giro. Ya no tiene la capacidad de que el motor gire en la otra posición. O sea, yo tendría que ir y cambiar las conexiones. Ya cada vez que quiero que el motor gire en la otra dirección, tendría que ir al motor y cambiar las conexiones de la caja de bornes, y eso es realmente muy complejo. Entonces, cuando yo necesito, ya que en la operación normal del motor, el motor gire eh, en ambos sentidos de giro, entonces yo no hago una partida directa, sino que yo hago un cambio de giro del motor. ¿Ya? Y vamos a ver aquí si tenemos la, eh, el arranque con cambio de giro. Vamos a mirarlo por aquí a ver si está. Eh, 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 Se me pierde esta cosa aquí. Vamos a mirarlo de inmediato. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Aquí vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Ya, esto es entonces el circuito de cambio de giro del motor. Si ustedes se fijan, es como tener dos partidas directas a la vez, ya dos partidas directas juntas. Ya, vamos a ver aquí el circuito de control rápidamente. Tenemos un fusible, ya que nos cubre protege la línea. Aquí ya separamos lo que es circuito de control por un lado y circuito de fuerza por otro lado. Por lo general se alimentan de la misma línea, de la misma fuente de alimentación, ya, pero podrían tener fuentes independientes lo más bien, sin problema, incluso en algunas ocasiones el circuito de control tiene otro voltaje y está fabricado o construido en 24 volts, y el circuito de fuerza en 380 para que es el voltaje nominal del motor. ¿Ya? Entonces tenemos aquí protecciones. Siempre en primer lugar en un circuito eléctrico van a ir las protecciones. Aquí tenemos una protección con fusible
y un contacto del relé térmico que está aquí abajo. Dice F2F, que está usando ese contacto para proteger al circuito de control. Y acá tenemos lo que es también un disyuntor termomagnético trifásico, ya parecido al automático que tenemos en las casas, pero con 3 polos para proteger las 3 líneas que van al motor. Entonces acá tenemos esa protección y luego tenemos el pulsador de parada. Acá, un solo pulsador de parada. Y ahora en vez de un pulsador de partida tenemos dos. ¿Ya? O sea, este control, cuando ustedes lo ven, digamos, no lo ven por fuera, digamos, desde el punto de vista del operario, van a ver dos botones verdes y un botón rojo. El botón rojo va a parar el motor, ya que es este de aquí, y los dos botones verdes van a echar a andar el motor, que es este botón de aquí, que dice S1B, y este otro botón que dice S2B. Cada uno echa a andar el motor en un sentido de giro distinto. ¿Ya? Si vemos aquí y presiono yo S1B, entonces la energía eléctrica pasa por esta línea. ¿Ya? Si yo cierro presiono ese botón, pasa directo por este punto y energiza la bobina K1B, ya que aquí le pusieron ese nombre, ¿verdad? Puede haber sido K1M, K1 solamente, ¿ya? Para identificar la de esta que es K2. Entonces, aquí esta bobina se energiza, ya cierra los 3 contactos que son estos de aquí, ¿ya? Y por tanto la corriente pasa directo por estas 3 líneas hacia el motor, pasando primero por la protección aquí que va a evitar que haya sobrecorriente, ya que en el caso de rotor bloqueado, como veíamos en el ejercicio anterior, ya esta protección opera, abre el circuito, me deja sin energía el motor y abre también el circuito de control. Entonces, cuando se energiza K1B, cierran estos 3 contactos, pasa la energía y el motor parte en un sentido de giro. Ya K1B también hace que cierre este contacto que dijimos que era el de sello, para que cuando yo suelte el pulsador, no se apague el motor, sino que el motor sigue conectado, el contactor sigue conectado por este punto, y como el contactor sigue conectado, el motor también sigue funcionando. ¿Mm? Fíjense que aquí hay un detalle también importante de ver, que es estos dos contactos que hay acá abajo, que funcionan a manera de enclavamiento, impidiendo que el otro giro se realice eh, inmediatamente. ¿Ya? O sea, cuando K1B se energiza, dijimos que cierra sus 3 contactos de fuerza para echar a andar el motor, cierra este contacto para que pueda seguir alimentándose el contactor, pero también abre este contacto, K1B, ¿Qué cosa? y es de este mismo contactor. Ya, se abre aquí, ¿para qué? Para que el operario cuando venga y presione el otro botón verde, ¿ya? La corriente va a pasar por aquí y se va a encontrar con este camino abierto y no se va a energizar esta otra bobina. ¿Ya? O sea, es como un contacto de seguridad para impedir que el operario presione un botón verde, eche a andar el motor y después presione inmediatamente el otro botón verde. Eso no se puede hacer en este control. ¿Ya? Lo que hay que hacer antes de echar a andar este otro es detener el motor. ¿Ya? Y después que detengo el motor, entonces puedo presionar el otro pulsador para echar a andar el motor en el otro sentido de giro. ¿Ya? O sea, aquí no se pueden accionar los dos juntos, estos dos contactores, porque si no tendríamos un cortocircuito aquí en el circuito de fuerza. Entonces, para eso sirven estos dos contactos normal cerrados, que en la condición normal se encuentran cerrados, pero cuando la bobina se energiza, se abren. Eh, Así funciona entonces el cambio de sentido de giro.
Ya presiono una botonera y obtengo la energía en K1B, o sea, logro que se cierran esos tres contactos. Y luego si lo detengo y echo a andar y presiono este otro pulsador, la energía viene por aquí y energiza K2B. K2B también se sella por este lado. Y estos tres contactos quedan abiertos y se cierran estos otros tres. Y la energía ya no pasa por esta línea principal hacia el motor, sino que pasan por este otro camino alternativo y se viene al motor. Y la gracia es que en este camino alternativo yo cambio dos de las fases del motor. Ya dejo una fija y cambio las otras dos. Ya en este caso está cambiando, si ustedes se fijan, viene L1 por aquí. Ya L1 sigue hacia abajo directo, pero en el bypass, en el camino alternativo, traigo L1 por aquí y lo conecto a la vuelta en L3. O sea, L1 lo conecto en L3. L2 lo traigo por aquí y lo conecto en el mismo L2. O sea, la línea central, la línea L2 la mantengo tal como está. ¿Ya? Y L3, que viene por acá, que pasa, cuando se cierra este contactor, pasa por este punto directo y se conecta a W. Eh, Cuando estos se abren y se cierran estos de acá, L3 viene por aquí, por este camino, y se mete a L1. ¿Ya? Entonces, cuando está activado este contactor, ¿ya? El motor ve L1, L2, L3 en ese orden. Pero cuando este se abre y se cierra este otro contactor, entonces el motor ve L3, L2, L1. Y como ve un cambio en la secuencia de fases, entonces gira hacia el otro en el otro sentido. ¿Ya? Esa es la gracia, digamos, de este control, que es el control de cambio de giro del motor. Entonces, hay otros muchos, digamos, que podemos mencionar, otros tipos de partida. Existe, por ejemplo, aparte de la partida directa y del cambio de giro, una muy utilizada que es la partida estrella-triángulo, que se hace principalmente en motores más grandes cuando se quiere reducir la corriente de arranque, cuando se quiere, digamos, que no consuma mucha corriente en el arranque, entonces hago partir el motor en estrella y luego de un tiempo lo cambio a triángulo a su voltaje nominal. Es como echar a andar el motor con un voltaje más bajo. Estrella, triángulo, partida estrella, triángulo. Y hay un montón aquí de otras, estas son las más utilizadas, digamos, eh, por nombrarlas, solamente para que ustedes las conozcan. Tenemos la partida directa del motor, ya que puede ser por control manual o por control electromagnético. El control electromagnético puede ser de 2 o de 3 hilos. Existe el cambio de giro también, que también el control de giro puede ser manual. Ya el selector que les mostré es un selector diseñado para hacer un cambio de giro del motor de forma manual, por eso tiene dos posiciones, más un cero central. En el 0 el motor está apagado, en la posición 1 el motor gira hacia un lado y tengo que pasar por 0 obligatoriamente, apagarlo y luego llevarlo a la posición 2 para que el motor gire en el otro sentido. ¿Ya? Y el cambio de giro, el que miramos recién, es el cambio de giro mediante una maniobra electromagnética con dos contactores, ¿ya? Y dos pulsadores de partir y un solo pulsador de parada. ¿Ya? Ese es el cambio de giro. Y la partida estrella-triángulo que hace andar el motor primero en una conexión estrella y luego en una conexión triángulo, pero no nos vamos a meter en esa conexión. Me interesa que quede claro más o menos en un concepto general
de cómo podemos echar a andar el motor y de las principales técnicas que se usan para darle partida al motor, para echarlo a andar. Entonces, cuando ustedes vean un motor en la industria, ya vean que ese motor eh, echa a andar alguna carga, ya mueve alguna maquinaria, ¿verdad? Ustedes sepan que ese motor está gobernado por algún control. Ya, en algún lado está el control de ese motor. Por lo general en las industrias hay una sala de control y en la sala de control están todos los partidores, están los pulsadores, están los contactores, están los temporizadores en el caso de que haya alguna partida que lo requiera, están los partidores suaves, los variables de frecuencia, están todos concentrados en una sola sala de control que tiene gabinetes. Ahí tiene los mandos para apagar y prender los motores. Y los motores claramente no están en la sala de control, están en el campo donde se necesita el movimiento, ya en las distintas maquinarias. Eh, entonces, cuando ustedes ven un motor en el campo, ya ese motor se echa a andar de algún lado y tiene sus protecciones en alguna parte. Ya por lo general, como les digo, están concentradas todas en una sola sala, ya que es la sala de control. Así que eso con respecto a la partida del motor de inducción, ya a cómo lo echamos a andar, a cómo a las técnicas, digamos, que usamos para darle arranque, ya, de distintas maneras al motor. Ya no sé si hay preguntas con esto, preguntas, dudas, consultas. ¿Mm? Profe, ¿en el certamen tenemos que hacer un circuito o Si no hay nada, dejamos hasta acá. Recuerden que la próxima semana no tenemos actividad académica, ya están suspendidas las clases toda la semana. Por lo tanto, nos reencontramos a la semana siguiente, ya donde nos queda por ver un poco el funcionamiento del motor monofásico de inducción. Vamos a ver también un poco del motor de corriente continua y con eso ya estamos terminando y preparándonos ya para la última evaluación. ¿Ya? Entonces, eh, si no hay dudas, preguntas, dejamos hasta acá. Recuerden ya revisar las clases, revisar la materia y cualquier pregunta que tengan en el proceso de estudio me la envían al correo y ahí las discutimos y si es relevante la respondemos también en la clase siguiente para todos. ¿Mm? Si no hay preguntas, entonces dejamos hasta aquí, muchachos. Cuídense, que estén bien. no, profe? Ya, profe, Te estamos viendo. Cuídense. igual, buena semana.